Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá. El tema es entonces tromboembolismo venoso en la madre. Lucía habló de mortalidad y un poco lo que me interesa es informar en estos primeros 15 minutos, porque bueno, la audiencia no todos son médicos, y el laboratorio puede colaborar en muchos aspectos que quizás todavía no está desarrollado. Y entonces tomé una serie de temas que considero que son importantes para enfocar la enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo. Lo primero es entender esta problemática que está relacionada con la mortalidad materna, la mortalidad materna, y un primer concepto es que la prevalencia es baja, pero es algo prevenible. Entonces empezamos con el primer problema, que es quiénes son los que van a hacer la trombosis. En nuestro medio, como en general las anatomías patológicas no se hacen y la mortalidad es quizás un tiempo después del nacimiento del niño, no tenemos registros y anatomías patológicas para documentar que la mortalidad fue por tromboembolismo venoso. Otro concepto importante es cuáles son las estrategias para mejorar la mortalidad. Y aquí creo que ya tenemos que empezar a ser más activos nosotros y no siempre depender de guías de afuera. Y por eso voy a mostrar lo que pasa con 3 guías internacionales, que son las del Reino Unido, las de Estados Unidos y las famosas Biblias nuestras, que es el CHEST, cómo han enfocado este tema. Al no saber bien a quién hay que dar y cómo hay que dar, también corremos en el riesgo de la sobremedicación, que es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Y lo que nos importa a nosotros es qué papel nosotros, desde la hemostasia y trombosis y desde el laboratorio de hemostasia y trombosis, tenemos en este tema. O sea, el laboratorio, como desde mi punto de vista, a futuro va a tener mucha importancia en detectar qué pacientes podrían ser los de mayor riesgo. Si nosotros vemos esta curva a misma edad, entre hombres y mujeres, la prevalencia de enfermedad tromboembólica es el doble en las mujeres, porque uno de los factores es el embarazo. A nivel de los países desarrollados es una de las primeras causas de muerte y complica 1 a 2 de cada 1000 embarazos, y es 5 a 10 veces más común que en la mujer de la misma edad que no está embarazada. Lo que vamos viendo a medida que corren los años es que cada vez hay mayores factores de riesgo. La Organización Mundial de la Salud se propuso al 2030 disminuir la mortalidad materna. No voy a entrar en detalle, la mortalidad materna la podemos dividir en causas directas y en causas indirectas. Dentro de las directas estaría el tromboembolismo venoso, pero las causas de mayor mortalidad materna son las hemorragias, la sepsis y las enfermedades hipertensivas del embarazo. Y el concepto importante, de nuevo, es que son prevenibles. La mortalidad está directamente relacionada con el estado económico. A peor situación económica y a menor educación de la madre, mayor el riesgo de mortalidad. Esto es en Estados Unidos, que la enfermedad trombótica es una de las primeras causas de muerte, y las enfermedades cardiovasculares es la primera causa, una de las primeras causas, cerca de un 20%, y indirectamente los hematólogos estamos involucrados porque las enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas requieren anticoagulación. Acá un poco tenemos que situarnos en lo que es el escenario del embarazo, porque nosotros estamos acostumbrados a estar o en terapia intensiva o en pacientes de cirugía. En el embarazo, en términos generales, salvo que sea algún país con algún problema puntual, las mujeres son sanas, en general es un evento social, y quien las atiende es el obstetra. Y nosotros tenemos que conocer, lo charlamos muchas veces, que el obstetra sabe estas situaciones y está muy preparado para 2 o 3 eventos dramáticos, que son la hemorragia, las infecciones y las enfermedades hipertensivas. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que actuar inmediatamente porque la madre se muere. O sea, lo tiene como criterio adentro, fuera de que el resto en realidad es una mujer sana. Sin embargo, la enfermedad tromboembólica venosa no la tiene tan presente. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que haber hecho muchos partos para haber vivido en la vida lo que es una muerte materna por tromboembolismo venoso. Este es un concepto importante, porque entonces es ahí donde nosotros, como hematólogos, que sabemos qué son los factores de riesgo y cómo lo tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar en equipo.
Es por eso que, trabajando en el grupo, en conjunto, decidimos tomarnos un tiempo para desarrollar algunos factores de riesgo y a veces hacernos preguntas que uno repite, sí, si es cesárea de urgencia, es un factor de riesgo, si no es cesárea de urgencia, no. ¿Y qué es cesárea de urgencia? O sea, hay ciertas preguntas que todavía no están claras ni siquiera en las guías o bien explicadas. Entonces, los factores de riesgo que decidimos tocar o desarrollar en este día de hoy son la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, esta definición, qué es cesárea de urgencia, si hay riesgo en el parto vaginal, cuáles son las reales indicaciones de inmovilización en el embarazo. Un tema que en estos últimos años se ha incrementado mucho es la fertilización asistida, que las guías la ponen como un factor de riesgo, ya para considerarlo en el momento final del embarazo. Entonces, la primera parte de los factores que mencioné los va a desarrollar la doctora Mónica González Alcántara, que es obstetra. La fertilización in vitro lo va a desarrollar Karina. Y todo esto de la fertilización in vitro también se relaciona con la posibilidad que la mujer logre embarazos en edades avanzadas. Es así como en los últimos años vemos cómo aumenta las mujeres que arriba de 35 años empiezan a quedarse embarazadas, muchas de ellas por primera vez. Comentamos entonces que también es un evento social, cada vez sale más que a mayor edad, mayores embarazos. Y aquí hay una diferencia. Estas mujeres en general, muchas veces es el primer embarazo. Entonces, estadísticamente vemos que la edad en la cual se embarazan por primera vez, cada vez es mayor. Arriba de los 40, ahora hasta los 50 años, vemos mujeres embarazadas secundaria a técnica de fertilización asistida, o sea, con alta carga hormonal, y que al ser el primer embarazo, que no es lo mismo que nosotros en general cuando llegan al hospital después de los 40, no sé, Mónica dirá, pero por ahí van en el cuarto, quinto o sexto embarazo. Con lo cual, la mujer que se embaraza por primera vez a los 47 años, es muy probable que una de las indicaciones sea que se haga una cesárea. Eso después lo podemos conversar con la obstetra. Y un factor de riesgo también realmente ignorado en general, o muy poco considerado en términos generales, son los antecedentes familiares de primer grado con tromboembolismo venoso. Eso lo va a desarrollar la doctora Molnar en el día de hoy. En relación a los desafíos relacionados con el diagnóstico y con el tratamiento, eso lo conocemos, pero no nos debemos olvidar que las decisiones tienen que ser tomadas no solo en lo que se medica a la madre, sino en lo que uno hace y le puede afectar al feto. En el caso del diagnóstico, tenemos las radiaciones y tenemos otro desafío que es cuáles son los scores, que no son los mismos que usamos en clínica médica, para la evaluación del tromboembolismo venoso. En el caso de tratamiento, nosotros ya sabemos que hay muchos trabajos hechos sobre la posibilidad de darles el alta y seguirlos en forma ambulatoria a pacientes con tromboembolismo venoso. Eso todavía no está comprobado en embarazo. Entonces también tenemos que ver qué hacemos con una mujer que llega embarazada con un tromboembolismo venoso. Y tenemos varias opiniones dependiendo de las guías. Lo otro es la clasificación de los riesgos de drogas en cuanto al efecto sobre el feto. Antes había una clasificación A, B, C y D, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que les quería comentar que existe esta nueva clasificación sobre embarazo, las reglas, digamos, de embarazo y lactancia en el embarazo, que los dio la FDA y se pueden bajar de internet. Nosotros, para los que no sabían, hicimos una comunicación sobre el tema de los nuevos anticoagulantes orales en edad fértil, con el alerta sobre todo de la posibilidad que sin querer, sin saber que una mujer joven concurre a una guardia, se les dé comprimidos y sería ideal antes descartar que no esté embarazada. ¿Qué pasa con el tema de las guías? Estas son las guías del Reino Unido, estas son de la Sociedad Americana y estas son de la American Chest Physician. Debemos tener la consideración que existe una clara diferencia de indicación de profilaxis en cuanto a la evidencia entre unas guías y las otras. Y no debemos asumir que porque agarramos una guía y la repetimos está todo basado en la evidencia.
Revisando estas guías sobre 200 pacientes, se vio que en el caso del Reino Unido, 85% de las pacientes habían recibido profilaxis, mientras que la del American College solamente el 1%, porque el American College daba profilaxis solamente mecánica y farmacológica a aquellos pacientes que habían sido de muy alto riesgo, con una trombofilia severa o con un tromboembolismo venoso previo. Y las del CHEST se ubicaban en el medio. El grado de evidencia de las guías del Reino Unido es entre el 9 y el 12% para un grado A, con lo cual vemos que todo este tema requiere una evaluación profunda antes de decidir qué guías vamos a hacer nosotros. Eso es el desafío en el cual tenemos que trabajar. ¿Qué pasó? Cuando Estados Unidos ve que la Royal College disminuye la mortalidad materna de 1.9 a 0.79 con la aplicación de las guías, y en el caso de ellos aumenta el tromboembolismo venoso, modifican sus indicaciones de tromboprofilaxis y hacen una publicación en la cual es como que van haciendo un esquema de profundizar la evaluación, con lo cual aumentan también las indicaciones de profilaxis. Determinan el riesgo, la aplican en forma individual, luego institucional y luego revisan la adherencia a dichas guías. En la Argentina tenemos las guías de SOGIVA, que las hicimos el año pasado. No las vamos a tocar en este momento, pero bueno, esas son las que hay localmente, las últimas. Este tema me pareció interesante, no sabía si venían las doctoras colegas nuestras de Uruguay, pero les quería mostrar que ellos hicieron una evaluación recientemente publicada sobre la adherencia a las guías del Reino Unido y vieron que en aquellos pacientes de alto riesgo todos se adhirieron y los de moderado riesgo fue el grupo donde tuvieron un tromboembolismo venoso. Lo que les quería comentar y dejar como mensaje importante es que no solo hay que hacer las guías, sino hay que evaluar después que se adhieran a las guías, que se adhieran adecuadamente a las guías. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo en forma continua. Nosotros, cuando yo estaba en CEMIC, nosotros en Clínica Médica eso lo hicimos y lo publicamos un par de veces, y nos fue de utilidad en cirugía, por ejemplo, que uno puede tomarlo en relación, por ejemplo, con la cesárea, que es una cirugía. Había muy baja adherencia antes de la cirugía, nosotros hicimos la medición basal de la adherencia, luego implementamos la guía y volvimos a medir. Pero lo interesante de esto es también evaluar en qué grupo de pacientes por ahí le dimos más excesiva la profilaxis y en cuál le dimos menos. La única forma de saber que las guías que hacemos sirven es ver la adherencia y ver el grado de cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos literatura basada en la evidencia o estudios randomizados. Si vemos esta revisión de Cochrane de hace un par de años, el grado de sesgo de los estudios es amplio, y eso sabemos que en el embarazo nos pasa porque es muy difícil hacer o que haya adherencia a hacer estudios randomizados o que la industria se preste a colaborar en realizar este tipo de estudios. En este momento en el mundo se está haciendo el High-Low, que lo coordina Middeldorf de Ámsterdam con un grant muy importante, y llevan incorporados 600 pacientes para randomizar a dosis fijas o dosis más altas o ajustadas de heparina de bajo peso molecular para evaluar la recurrencia del tromboembolismo venoso. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Tenemos que hacer nosotros nuestras propias guías, conocer nuestra propia problemática local. Por ejemplo, nosotros en el hospital trabajamos con los obstetras y hay una sala de alto riesgo obstétrico. Tal vez en un sanatorio privado el paciente que tiene quizás una hipertensión pasa a la terapia intensiva y ya pasa el médico clínico de guardia a hacer las indicaciones, con lo cual es muy probable que la profilaxis ya sea algo arreglado día a día. Entonces puede ser variable de un lugar al otro. Hay que adecuarlas a las necesidades de la institución. A veces uno habla de medias elásticas o métodos mecánicos, pero la adherencia es baja y al día siguiente quizás de la catástrofe, de la hemorragia, el paciente está levantado, caminando, y entonces la percepción de que ese paciente puede hacer una trombosis no está dentro de la idea en general del médico, a menos que uno lo tenga establecido en base a una guía y el grado de riesgo. Yo no voy a hablar de scores de riesgo porque después el doctor Fondevila seguramente cuando hable de tratamiento y prevención lo dirá. Debemos evitar entonces la sobremedicación y validar las guías con un mejoramiento
en forma continua. Estas dos publicaciones salieron recientes en base a todo esto que yo les conté, la cantidad de indicación que tienen las guías del Reino Unido con disminución de la mortalidad y la menor indicación que tendrían las guías de Estados Unidos, pero que ahora se incrementó a raíz de estos resultados observados en el Reino Unido. Y entonces alertan sobre considerar que también el exceso de tromboprofilaxis puede ser en muchas ocasiones riesgoso. Y acá traigo algo que muchas veces nos dicen los pacientes en el consultorio cuando uno le va a aplicar heparina. ¿Pero qué me hace la heparina? ¿Hay algún problema si uno me da la heparina? Entonces, eso ya lo hemos dicho. El problema no es darle la heparina, que la conocemos hace 30 años, sabemos que es una droga muy buena. El problema es en qué momento y cuándo uno tiene que decidir modificarla o suspenderla. Y yo siempre digo, el problema no es darla, porque cuando nosotros sabemos por complicaciones obstétricas que podemos dar dosis bajas, estamos acostumbrados a dar dosis muy altas cuando los problemas cardiológicos o la anticoagulación por un tromboembolismo lo requiere. Es muchas veces una indicación desde el vamos que van a tener que ir a cesárea por el hecho de estar con heparina en dosis profilácticas. Y a mí me sirvió mucho. Yo estuve en Bolonia en febrero en el Congreso de Cardiología y Embarazo, en el cual hablaron un par de anestesistas especialistas en obstetricia y cardiología, mostrando la importancia del momento de la anestesia y qué se usa en base a cada una de las situaciones cardiológicas que puede tener el paciente, y cómo un manejo antitrombótico inadecuado puede hacer que ellos tengan que decidir una anestesia general trayendo en el bebé quizás una depresión respiratoria, con lo cual si nosotros estamos dando inadecuado y hacemos que por esa inadecuada indicación de heparina tenga que pasar una anestesia general, acordémonos también que puede traer en forma secundaria una depresión respiratoria al momento del nacimiento. O sea, enfatizaron mucho todo el manejo de la anestesia en el momento del parto. Y me parece que es un dato para agregar, en lo cual nosotros siempre decimos el manejo multidisciplinario. Bueno, Mónica, vos después podés llegar a opinar algo más en el tema, y que siempre una cesárea no deja de ser una cirugía, o sea, que es importante que se indique cuando el obstetra lo considere. Estas guías se pueden bajar directamente de internet, está hecha por la Sociedad de Obstetricia, Anestesia y Perinatología. Con la doctora que estuvimos, con Catherine Arnder, creo que Horlocker estuvo en algunos congresos acá en Argentina. Ese es un comentario que quería decirles sobre el tema de que no es bueno, si no llega se dará una anestesia general. Menos que menos tenemos que decidirlos individualmente nosotros, salvo que haya una indicación médica. Y por último, me parece muy importante, como mensaje a todos los que trabajan en el laboratorio, que se den cuenta que si la prevención es importante, pero la prevalencia es baja, vamos a tener que tener un montón de pacientes para evaluar, y que el laboratorio podría jugar un rol muy importante en aquellos pacientes, por ejemplo, que les tenemos que indicar profilaxis, porque el otro tema que no está muy bien definido es cuánto tiempo después del parto tenemos que indicarlos. Hay guías que dicen 6 semanas. Es muy fácil ponerle una guía, vaya a ver quién le cubre las 6 semanas, y además por ahí no requiere estar 6 semanas. Entonces yo creo que me parece interesante, había leído esta publicación, lo que son el aspecto futuro que puede ser de utilidad, que yo no tengo datos, tal vez en la próxima reunión del laboratorio, le decía a la doctora Casiotto, puede traernos alguna información sobre el valor de todas estas pruebas en medir la hipercoagulabilidad como algo que nos puede ayudar a nosotros en definir la extensión o no de una profilaxis. Nada más, muchas gracias.